Listo. Entonces, hay un archivo DOM que ya está subido, digamos, ya lo tengo abierto en Stata en estos momentos. Básicamente, ¿de qué se trató? O sea, lo que les decía, en esto de control sintético tiene que haber algún evento antes y después, digamos. Entonces, la idea es que en 1980 el departamento de Texas pierde una demanda civil y lo obligan a construir nuevas prisiones. ¿Okay? Básicamente hubo una demanda, digamos, o sea, básicamente la gente estaba hacinada, presumo. Por eso lo que le decía recién, la historia es importante, digamos. Y la obligaron a Texas a que usted tiene que construir más cárceles porque la gente no puede estar hacinada, porque eso viola los derechos humanos, no sé qué habrá pasado. Entonces, eso lo perdió en 1980 y a finales de la década, de haber sido un tema de juntar la plata, se empezaron a construir cárceles. Y en 1993 se construyeron aún más. Vamos a ver enseguida el gráfico. Pero básicamente lo que hizo eso es duplicar la capacidad del Estado para encarcelar a las personas en 3 años. Entonces, básicamente construyeron muchísimas cárceles, digamos, y hay bastantes estudios respecto de que Texas en eso es un bicho raro, incluso en Estados Unidos. Tiene muchas cárceles, pero una cantidad gigante. Entonces, cuando a veces uno saca a Texas de los análisis, de muchos análisis en Estados Unidos, las cosas cambian completamente, especialmente lo que es economía del crimen, porque Texas es un bicho raro, digamos, tiene demasiadas cárceles. Entonces, la idea es ver el tema ese de la construcción de las cárceles desde 1993 en adelante, porque ahí, o sea, empezó a finales de 1980, pero en 1993 que se terminaron de construir todas las cárceles. Entonces, ellos toman a Texas como el estado tratado. Esa es la idea. Es un tratado. Y hay, obviamente, el grupo de donantes son los otros estados de Estados Unidos. También tiene sentido. La idea es que vamos a utilizar a X1 como predictores de encarcelamiento en Texas y X0 vienen a ser los predictores de encarcelamiento en otros estados. Esos son los dos grandes grupos de predictores o regresores que se usan. Pero ¿cómo se tiene que ver esto, digamos? Se tiene que ver así. Entonces ellos toman, digamos, la serie, ¿ok? La serie, esto es la capacidad operacional, o sea, cuánta gente se puede encarcelar, básicamente. Y esto es el salto que tiene en Texas el crecimiento, digamos, operacional, digamos, de las cárceles. Entonces, básicamente uno ve ese salto brutal, digamos, y esto que está en azul es el cambio porcentual. Entonces, el cambio, básicamente, el salto fue aquí, brutal, y después bajó y se estabilizó a la misma cantidad que había antes. ¿Okay? Entonces, esa es la idea, digamos, que hay algún tratamiento que a uno le interesa, digamos, y la idea es verlo, el tratamiento. ¿Cuál es la variable del resultado? Es el encarcelamiento de Black, eso debería decir Black, o sea, básicamente afroamericanos. Entonces, lo que se ve claramente, digamos, lo vamos a mostrar enseguida, es que Texas tuvo un salto brutal, no solamente en la capacidad institucional, sino también en el encarcelamiento, ¿okay? Respecto de los demás estados. ¿Okay? Porque precisamente podía encarcelar a más gente. Era más fácil mandarlos presos. Entonces, la idea es ver eso, digamos, ver cómo esa ampliación de las cárceles tuvo un salto gigante en la tasa de encarcelación de Texas versus el resto de los Estados Unidos, pero obviamente la idea es utilizar el método de control sintético. Esto obviamente va a funcionar bastante bien. Un ejemplo que lo da Cunningham, por eso se llama Cunningham 2021, está en las páginas de ellos. Cunningham y Kang es el paper, es relativamente reciente. No sé si ya lo han logrado publicar, creo que no. Creo que están en esa lucha. Siempre es una lucha pública, porque a uno le hacen comentarios y demás. Pero ahora lo veamos con datos. Y eso afortunadamente en la página de Cunningham está el do file. Obviamente yo lo adapté para que corra bien, lo limpie un poco y demás, y ese es el que ustedes tienen subido. Entonces, lo primero que nada es fácil, digamos. Vamos a correr la primera parte, vamos a cargar la base y les voy a mostrar cómo está configurada. Ok, porque esto no... ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver. Listo, ya está. Ahora sí.
Entonces, es una base, como les digo, típicamente estas bases, especialmente en Estados Unidos, vamos a tener un panel de estados de Estados Unidos. Esto es el estado, digamos, la variable panel, la variable ID, digamos, básicamente, y la variable de tiempo que va de 1985 hasta el año 2000. Esto es un panel. Típicamente uno hace esto en un panel, digamos, en donde usted está siguiendo a varios estados, municipios, ciudades, lo que uno quiera. Digamos, en este caso van a ser estados. ¿Okay? Y los datos son anuales. Lo siguiente que vamos a hacer, que eso creo que Cunningham no lo tiene, lo armé yo, es el tema del ID para los estados, que eso no lo tiene. Supongo que es porque la gente allá tiene claro el número de, a qué número le corresponde cada estado. Yo lo construí yo. Entonces acá tenemos desde Alabama, Alaska, Arizona, California, District of Columbia, ya Idaho, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que tener claro es cuál es nuestro tratado. Texas. Texas. ¿Okay? Ese va a ser nuestro tratado. Entonces hay que tener muy claro, por eso yo lo he construido acá, para que me quedase claro. Entonces nuestro tratado va a ser el ID 48. Este label lo que hace es asignar el nombre al número. Sí. Le pone un rótulo nada más. Pero sigue siendo un número. Pero se le puede llamar en cualquier momento. Exacto. Esa es la idea. Entonces, ese va a ser importante, ¿por qué? Porque el número 48, que está acá, va a ser el número del tratado. ¿Ok? Entonces se llaman en Stata IDs, que normalmente tienen algún número, en vez de una letra, ¿ok? O una palabra. Entonces, eso lo vamos a usar y lo vamos a explotar. Lo que vamos a hacer, antes que nada, es mostrarles cómo se ve estas dos cosas. Yo lo voy a hacer muy fácil. Esta es la tasa de encarcelamiento para Texas, el que está arriba. ¿Okay? Y esta es la tasa de encarcelamiento promedio, ¿okay? Para los que no sean Texas. ¿Okay? Lo que voy a hacer es muy fácil. Uno debería ser más estricto, pero no, nunca me quiero complicar demasiado con el código y demás. Vamos a pasar directamente a Excel. No es ningún pecado pasarse a Excel. Entonces vamos a simplemente copiar esto. No es muy difícil. Entonces simplemente nosotros le vamos a poner acá que esto es Texas. Que a nosotros nos quede claro. Y acá vamos a copiar también esto. Vamos a hacer que quede bien pegadito. Le ponemos acá otros estados. Hay más de 50 estados, ¿no? Hay más, pero no, típicamente son 50 que son el continental. Ah, bueno, pero en esta base hay 50. Sí. Siempre hay un debate respecto a cuáles debería usar uno en Estados Unidos, pero listo. Vamos a esto entonces, simplemente un gráfico de... Bueno, siempre pasa lo mismo. Y le podemos poner acá fácil los rótulos. Listo. Entonces lo que hacemos es agrandarlo para que se vea bien. Y se ve claramente el salto. Está en 1993, se ve el salto ¡pah! Para acá. ¿Okay? Ahí es donde tuvo el salto. Hasta acá la cosa venía normal, digamos, para Texas, porque este es Texas, y este es el resto de los estados. Básicamente en el resto de los estados nunca se ve ese salto. ¿Okay? Entonces, evidentemente algo pasó ahí en Texas. Bueno, la historia es la que ya conocemos. La idea es evaluar con control sintético que tanto de ese salto en encarcelamiento se lo podemos atribuir a la construcción de cárceles. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces,
Lo que vamos a hacer, les voy a mostrar bien grande el código. Voy a instalar, voy a volver a cargar solo Texas, ¿ok? Desde el inicio. Y le voy a instalar un comando que se llama synth. Synth es el más común. Hay otras variaciones de synth, pero synth lo armó Avary. ¿Okay? Hay que instalarlo, o sea, no viene por defecto con Stata, el synth. No estoy seguro, es buena pregunta, averiguar si en una de esas Stata ya ha generado algún paquete enlatado, digamos, para control sintético, pero hasta donde sé, no. Hasta donde sé. Entonces está este comando synth y este otro que también me lo vamos a usar, y no lo voy a usar por gusto, sino que lo voy a usar porque la gente, Cunningham lo usa. ¿Okay? Entonces por eso lo voy a usar. Bueno, ya vamos a mostrar para qué es. Me parece que es medio enredado usarlo, pero bueno, es un tema de gustos. Les voy a mostrar simplemente cómo se ve. El comando es bastante completo. El comando es bastante completo. Bastante completo. Método de control sintético para casos de comparación de un tratado versus controles. Entonces él explica, esta es la sintaxis, es lo normal, tiene acá, digamos, la descripción, que es lo que hace, es bastante largo, digamos, el help, pero es bastante completo también, ayuda bastante para entender. Yo les voy a mostrar directamente cómo funciona. Pero es bastante explícito sobre todo, hasta tiene ejemplos y demás, bastante larguito. Y al último ahí tiene un ejemplo, uno que podríamos usar, pero voy a usar el de Cunningham. Y al último tiene acá los papers en los que se basa. Y quiénes lo armaron. Müller, Avary, ¿okay? Diamond. ¿Okay? Entonces, acá siempre uno, y por eso yo sugiero, no es que uno lo tenga que hacer siempre, si uno tiene algún problema a veces con algún comando, uno se trabó, no corre y demás, a veces es buena idea escribirle a los autores del comando. ¿Okay? Ya que están ahí, hasta dejan el mail ellos. Lo peor que puede pasar, como siempre digo, es que la gente no les responda. Pero de última, uno les puede escribir, o sea, se saca uno la duda. En vez de estar dando vueltas y vueltas, puede ser que ellos sean los que hayan cometido el error en el comando. No es improbable, pero no imposible. Bueno, le hacemos un describe. Entonces el describe es bastante sencillo, digamos, de qué hay acá adentro. Entonces tenemos el ID de estado, año, y después tenemos un tema de raza, ¿cómo se llama? De los que están en prisión. Entonces esto es black, esto es white, esto es población blanca, esto es los que están en prisión y esto es la población, por estado. Más otras cosas, digamos, no estoy seguro que es error. Esto es índice crack, esto es básicamente un control por narcotráfico, indicadores de consumo de alcohol, ingresos, unemployment rate, poverty, o sea, toda una serie de datos que uno puede conseguir de los diferentes estados de Estados Unidos y muchas cosas conectadas con crimen, obviamente. O sea, cosas democráticas y cosas criminales. Que es lo que uno presumiría, predice bastante bien la encarcelación. Cuanto más crimen hay, más presume uno que más gente encarcelada va a haber. Pero también hay que controlar por algunos otros factores económicos. Entonces, esa es la idea. Vamos a poner un montón de predictores. ¿Okay? ¿Qué es lo que yo hago acá? Muy simple. Eso lo hice yo, para que quede claro. Pero hagamos el más simple de los synths. Acá. Listo. Acá el resultado final, pero les quiero mostrar qué es lo que sale aquí. El 5 es la sintaxis. La sintaxis es, lo primero que estoy poniendo acá es la variable dependiente. Black Male Prison. ¿Okay? Eso significa PM Prison. Y lo que le pongo a continuación es cuáles son los regresores que quiero o predictores que quiero que use. ¿Okay?
Entonces, lo que estoy diciéndole acá es, mire, utilice los datos de Blackmail Prison desde 1985 con la delta de 1, o sea, entonces 1985, 86, 87, 88, bla, 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 hasta 1992. O sea, todos datos pre. ¿Okay? Eso es lo que le estoy diciendo. Coma, le digo, Treated Unit 48, que es TEX. Entonces, yo le estoy diciendo muy explícito de cuál es la unidad tratada. El momento del tratamiento es 1993. Y eso sí es importante porque fíjense que acá los regresores están hasta 1992. Si yo no le digo, digamos, él en una de... Bueno, no, yo le podría decir 1993 y poner no sacar este paréntesis. Y utilizaría datos hasta 1993. Pero yo puedo jugar con eso también. Yo puedo tratar de usar un año, otro año. Pero siempre es importante decirle esto, y creo que es un required, o sea, no es opcional esto, para que siempre él, cuando vaya a hacer el ajuste de control sintético, haga con datos del pasado y no con datos del futuro. ¿Okay? Entonces, este punto es clave. Después yo le digo units names. Esto es básicamente la variable de panel que uno está usando. ¿Okay? Entonces, esta es la variable que yo tengo para indicarle, esa es la que va a separar el grupo tratado de los grupos control. Después le estoy diciendo acá es en qué periodo quiero que él esté calculando el mean square prediction error, ¿okay? Que va a ser el ajuste con el cual él va a hacer el pegue, básicamente. Y después acá yo le estoy diciendo cuál es el periodo de resultados. ¿Okay? Le puedo decir acá, como está aquí, pero yo podría jugar un poco con eso, que esto incluye tanto el pasado como el futuro del tratamiento. ¿Okay? Pero sí se puede, eso no hay tanto lío. Pero yo puedo jugar un poquito, digamos. Si yo quiero decirle, no, yo creo que el resultado está en este periodo, este otro también. Fig, que es la última opción, es simplemente para que me muestre el dibujo ese que acaba de salir. Antes de pasar a la figura, les voy a mostrar qué es lo que sale en el comando. El comando corre bastante rápido, es bastante bueno. No se demora tanto. Es rápido. Entonces él me dice de una, esto es el método de control sintético para casos comparativos, cómo está configurado los datos. Entonces él me va a decir de una cómo está interpretando él los datos. Eso es importante, por eso es que sale leer siempre la salida de status. Entonces me dice, la unidad tratada es TEXA, estas son las unidades de control. Yo podría jugar con eso también. Podría eliminar ciertas unidades de control, si quisiera. Entonces, después me está diciendo, la variable dependiente es BM Prism. ¿Okay? El mean square prediction error está minimizado para este periodo, antes del tratamiento. Y obtengo el sintético para todos estos periodos. Entonces, así como uno va viendo que está bien configurada la cosa. Si uno ve que hay algo que a uno no le cuadra ahí, uno le toca revisar con uso del comando. Los predictores me está diciendo, mire, los únicos predictores que está usando usted es los datos del pasado. O sea, básicamente datos de prisión antes, digamos, del tratamiento. Eso es lo que estoy diciendo. Y acá, esto está hecho en estos periodos. ¿Okay? Porque yo sí le puedo decir que me utilice ciertos datos de ciertos años y no otros. También se puede jugar con eso. Para mejorar la optimización. La minimización de ese root mean square prediction error. ¿Con punto coma o con coma? Es decir, si digamos el COVID fuera, quiero quitar el COVID del MSP. Por ejemplo, se podría. Entonces uno pone acá los años y no pone 2020. Pone de acá hasta 2019 y después pone después 2021 tanto. Y uno descarta el COVID, por ejemplo. Podría ser. Después, el segundo paso que hace, él me dice, bueno, ya he dicho eso, ahora sí hago la optimización. Entonces, él hace la optimización y funciona. Bueno, este es un buen ejemplo. Podría no ocurrir, ¿no? Podría ser que la optimización sea muy mala, tener poco dato, todo lo que habíamos hablado en la clase pasada. Puedo tener poco dato, malos predictores, puede hacer que la cosa sea muy ruidosa. Entonces, antes de correr esto, siempre hay que ver los datos y tratar de que se cumplan las condiciones que habíamos visto en la clase pasada. ¿Okay? Entonces él me dice, hice la optimización y acá me va a decir, estos son los resultados. Entonces, lo primero que me dice, el root mean square prediction error. Entonces, básicamente, este es el criterio de lo que se llama pérdida. En ingeniería siempre le llaman, eso se le llaman a veces funciones de pérdida. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en ingeniería se juega mucho con el tema de, bueno, ¿cuál es el criterio de optimización? Digamos, ¿okay? Y podríamos elegir que si nosotros quisiéramos, Este utiliza root mean square prediction error,
porque es un criterio de distancia, podría ser otros. ¿Okay? Entonces, este es el valor que nos da. ¿Okay? Nos dice, este es el valor. Y una vez dicho eso, sí nos muestra la tabla de ponderación, que era la que habíamos hablado en la clase pasada. Entonces, pone a todo el mundo y fíjense, va desde 0.01, 0.04, California sí le da bastante ponderación. Después al otro le da poquito. A ver hasta cuál le va y... California es el que más le da, creo. Sí, California es el que más le da lejos. ¿Okay? Y después me dice acá, mire, este es el tratado y este es el sintético. O sea, la predicción, digamos, en base a los predictores que usted está usando, que es solamente el pasado, esto es lo que le da a usted en promedio en el tratado y esto es lo que le da en promedio en el sintético. ¿Okay? En mi opinión tampoco está tan mal, honestamente. Básicamente esto me está dando algún errorcito acá en el 48 y el 23 acá. Ok, pero veamos el gráfico. Siempre como les digo, este es un método muy gráfico. Veamos cómo se ve el gráfico. El gráfico más o menos se ve bien, más o menos. Porque básicamente recuerden, lo que queremos siempre es que pretratamiento estas dos líneas estén lo más pegadas posibles. ¿Okay? Eso es lo que queremos. Hay alguna distancia, sí, y lo que vamos a hacer es tratar de pulirlo un poquitito. Al último lo que voy a hacer es utilizar la especificación que usa Cunningham. ¿Cómo llegan a esa especificación? No tengo idea. Estoy seguramente que ellos prueban. Básicamente lo que se hace típicamente es fijarse si el root mean square prediction error se reduce. Si se va reduciendo, entonces uno se va quedando con esas especificaciones. ¿Qué es lo que hace el root square mean prediction error? Lo que va haciendo es que estas dos líneas se peguen cada vez más. Esa es la idea. Y que entonces cuanto menor es, mejor. Entonces veamos la siguiente especificación. Entonces la siguiente especificación, un poco más, es por ejemplo poniéndole datos de consumo de alcohol. Entonces ponemos esto, que ya lo hicimos acá, y utilizamos consumo de alcohol. Y lo que hacemos es comparar cuánto nos dio en este con este. Esa es la idea. Entonces la gente va probando con diferentes especificaciones a ver cuál le da mejor root square mean prediction error. Pero volvemos a correr. Dice que sí parece que da menos. Más pegadito, perdón. Pero veamos el número. Entonces, este número, 1332, de acá era 1814. Entonces, claramente bajó. Entonces, eligiéramos la segunda especificación en vez de esto. ¿Okay? Y así, iríamos haciendo una cosa un poco más compleja quizás, que la tercera. Que acá ya no metemos solamente consumo de alcohol, sino otras variables como income, unemployment rate, poverty, black. O sea, creo que esto es tasa de pobreza en los estados y esto es tasa de la proporción de afroamericanos en el estado. ¿Okay? Entonces le metemos también esa información. Sin años, lo que va a hacer automáticamente, porque esto era los efectos del ejemplo. Si yo no le pongo acá años, lo que él hace es optimizar en este periodo, por defecto. Esa es la idea. Entonces esto es más amigable, digamos, en términos notacionales. Pero yo, por ejemplo, en este caso, yo estoy optimizando acá del 86 al 91. Entonces, y acá es del 85 al 92. Entonces estoy jugando un poco con qué periodos, digamos, quiero que haga la optimización. También se puede. Entonces nos fijemos este otro. Entonces recuerden, en el nuevo nos dio 1300 y algo. A ver si este mejoró, tirándole más datos, todavía más predictores. Y acá ya, no, acá se subió, por ejemplo. Acá se subió. Entonces este es 1300. En cambio, este es 1800. Entonces este no es tan bueno, esta última, que a pesar de ser más enredada. Entonces, también dejo este ejemplo por esas razones, porque no es que necesariamente una especificación más enredada da mejor. Por eso también lo doy. O sea, podría ser que no. ¿Okay?
podría ser que no. Entonces a uno le toca jugar. Lo que es interesante de este último resultado es que fíjense que sí va eliminando varios estados ya, con esta especificación un poco más enredada. O sea, va quedándose casi con California como 59% y los demás, y Luisiana con 0.28. ¿Okay? Entonces ya va cambiando el grupo de donantes, el donor pool, ¿okay? A medida que vamos haciendo esto. ¿Qué es lo que hago en la última especificación? Como para que esto no sea tan largo. Hago la que muestra Cunningham. Obviamente, la que eligieron Cunningham, la que mejor tiene que dar, obvio. Porque ellos son los que se dedicaron a esto. Entonces a ellos les da 1295. Pues bueno, ¿cómo llegan a esa especificación que les da tan bonito? Toca probar. Básicamente no hay ninguna guía como para decir, digamos, esta es. O sea, uno va probando tan, y uno va agregando y a medida que el rootments se va reduciendo, uno se va quedando con eso. Entonces, medio fuerza bruta, digamos, ¿ok? No es como en otros cursos más elementales que le dicen, no, ojo con agregar este regresor, ojo con agregar, que no se está sobreespecificando, bla, no. Acá es como, no, lo que nos importa es que prediga lo mejor posible. ¿Ok? Es otro enfoque. Es otro enfoque. Entonces, esto es lo que finalmente les queda a ellos. Entonces, fíjense que ha cambiado un poquitito la ponderación. Acá ya no le está dando tanto a California, acá le da 0.40, Florida 10%, Illinois 0.36, Luisiana 0.12. ¿Okay? Pero el resto de los estados quedan completamente descartados. Entonces, este control sintético en general funciona bastante bien, especialmente en Estados Unidos, que hay tan buenos datos de los estados, obvio. Además, son series re largas. Entonces, fíjense qué interesante. Ellos lo que hacen, y son estratégicos, van tratando de pegar año a año. ¿Okay? Entonces, van poniendo, por ejemplo, Blackmail Prison en el 92 y tratan de que esto se pegue lo más posible. Que esto en el 91 y se pegue lo más posible. En el 90 y se pegue lo más posible. ¿Okay? Y así sucesivamente con otros datos. Y van tratando de que el sintético más o menos se parezca. Uno nunca logra, eso sí es importante en esto, de que dé exacto en todas las variables. Ojalá, digamos, o sea, pero típicamente no va a dar exactamente igual. Lo que uno espera es que al menos las diferencias no sean drásticas. ¿Okay? Si uno le da drástico, porque bueno, uno toca jugar un poquito todavía con alguna optimización adicional. Eso es lo que uno haría. Pero acá vamos a usar la que Cunningham da. Los ponderadores no dan uno, la suma no tiene. No, sí. Sí, tiene que. Hagamos la verificación. No, para. De hecho, no hace falta que lo copie. Lo que vamos a hacer, y por eso lo voy a hacer fácil. Lo que yo le puedo decir, y eso es lo que está dicho acá, keep synth BMP rate. O sea, todo eso que está ahí atrás, lo voy a mandar a una base de datos de Stata. Eso es lo que está haciendo. Y ahí lo vamos a comprobar lo que estás diciendo. Ahí lo vamos a comprobar lo que estás diciendo. Para no tener que copiar, pegar y demás. Entonces lo vamos a abrir. Y vamos a hacer el browse. Entonces este es lo que nos estaba diciendo Stata. El comando, básicamente acá, este es el wait. Entonces lo que podemos hacer, tomar esto, irnos a Excel si queremos. Y podemos verificar, solo por curiosidad, que la suma de todo esto da, bueno, no 1, pero sí da 0,99999. O sea, siempre es un tema computacional. Sí. Pues, no está mal, verifica que la máquina está haciendo bien las cosas. Listo. Lo otro que nos está metiendo en esta base, eso es importante, es el tratado, que es Texas, y el sintético, que es el que está acá. Y acá están los periodos de tiempo. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que está graficado. Eso es lo que estaba graficado.
Entonces, con eso nos vamos a quedar para hacer el gráfico. Antes de hacer el gap. Esto ya es limpio, está un poquito más limpio. Entonces yo puedo tranquilamente, ya con esto un poquito más limpio, puedo poner line, treat, counter y year. Perdón. Entonces, ese es el gráfico que nos había dado el comando. Ese es el gráfico que nos había dado el comando. Con línea de punto, blanco y negro y demás. Con la línea y de todo. Ahora bien, ¿qué es lo que la gente quiere? Que eso sí lo hemos visto en la clase pasada. Lo que a la gente le interesa es ver la evolución de lo que se le dice el gap, la brecha. Entonces, lo que vamos a sacar es la diferencia entre estas dos cosas y vamos a ver cuándo salta. ¿Okay? Eso es lo que a la gente realmente le importa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Uno se va acá y vamos a calcular el gap 48, que es el estado de Texas. Y le vamos a poner una línea acá. Dos líneas en realidad. Entonces, la línea donde está el tratamiento y la línea del cero. Porque siempre queremos saber si eso es positivo o negativo. Entonces, este es el gráfico que en realidad la mayoría de la gente usa, porque está interesada en ver que acá esté aproximadamente cercano a cero. Si oscila alrededor de cero no hay lío. El tema es si es sistemáticamente positivo o sistemáticamente negativo. Eso es lo que a uno le preocuparía. Y uno ve un salto gigante. ¿Okay? Clarísimo. Así como debería verse. Así es como debería verse. Idealmente, ¿no? Es un ejemplo bonito. En la práctica normalmente no pasa tan bonito. Y además, fíjense que lo que acabamos de decir, no es que le pegué, pero yo estoy utilizando la especificación que da Cunningham. Llegar a esa especificación uno se demora. Porque no hay nada que haga que ustedes vayan a... ¡Ah! Esta es. O sea, y además estamos usando la misma todo el tiempo. Y a uno hace unas combinatorias. Exactamente. Y uno se va quedando con eso. Y recuerden que estamos hablando de un tratado. Imagínense si tienen varios tratados. ¿Okay? Entonces se puede volver bastante pesado de hacer esto. Bueno, de hecho eso, ya hicimos eso. Ahora vamos a guardar esto. Vamos a guardar save synth para Texas. Vamos a guardar. Y lo que vamos a hacer aquí, esto va a sonar un poco raro, pero se va a entender rápido qué es lo que estamos haciendo. Ya hemos hecho el primer tratamiento. Tenemos la gráfica del gap, que es la que acabo de mostrar. Pero recuerden que hay que hacer las cosas de placebo. ¿Okay? Esas son las pruebas de robustez y demás que hay que hacer. O sea, nunca nos quedaríamos con esto y ya. Hacemos las pruebas de placebo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Muy manual, ¿no? Creo que hay nuevos comandos que hacen eso en forma automática. Yo lo voy a hacer manual para que se entienda que lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a ir a través de todos los estados. ¿Okay? Los voy a poner dentro de una local. Entonces, le voy a decir un for each. For each e of local, o sea, básicamente es para que vaya a través de esta local, que es larga. Le voy a decir, córrame la misma especificación. Esta es la misma especificación que tenía arriba. ¿Okay? La misma especificación. Y quiero que lo corra suponiendo que la unidad tratada, en vez de ser 48, que es Texas, yo sé que es la tratada, lo voy a correr contra todas. ¿Okay? Eso es lo que le estoy diciendo acá. Lo que le estoy diciendo es, corra lo mismo y guárdeme el root mean square prediction error. Eso es lo que le estoy diciendo acá. Entonces, que lo corra, y después lo voy a apilar a todos estos root mean square prediction errors. Ya se va a entender el porqué. Exacto. Son placebos. Son placebos. Estados placebo. ¿Okay? Lo que recuerden que lo que estamos tratando de armar es este grafiquito, ¿se acuerdan en la clase pasada que daba un montón de líneas súper raras? Digamos, estamos haciendo eso ahora. Solamente que lo estamos haciendo con Stata. Y lo que les digo, un poco manual, digamos, porque me toca hacer loop y todo esto,
Hay comandos, que yo creo que hay uno que se llama Synthol o algo así, que hace esto de forma automática. Yo prefiero hacerlo así para que quede claro qué está pasando. Si no, o sea, Para asignar varios nombres, entonces, es, por ejemplo, el último state. state list. No, en la línea, perdón, 137. Acá, para que, sí, eso para que vaya con me vaya guardando en una matriz chiquitita el root mean square prediction error. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer acá abajo es apilarlos. Correcto. Entonces vamos a tener varias variables state 1, state 2, Exacto. state 3, y la notación es comilla, perdón, apóstrofe y apóstrofe. Sí, eso para los loops. Sí, sí, está en el teclado en inglés, por eso yo tengo teclados en inglés. Más fácil. O lo pueden copiar de cualquier código. Sí. No, porque como ahora ya estoy conociendo esta, entonces le estoy haciendo las preguntas que los talleres suben. Ok. No, por eso yo le subo los do file. Bueno, esto es lo que va corriendo. Dejé que, porque uno puede esconder el gráfico, puede como para que vean qué está pasando con cada uno de los estados. Entonces, fíjense que en algunos estados funciona bien, en otros funciona horrible. ¿Okay? Eso es importante, digamos, porque uno esperaría, ¿no? Que funcione horrible para varios otros estados, ¿sabes? Porque se supone que ustedes han hecho todo el esfuerzo de esa especificación para el estado tratado, no para que funcione bien con todos los estados. Entonces está corriendo para cada uno de los estados y haciendo los gráficos respectivos ahí. Y tras bambalinas, porque puede ser todo el código que está armado ahí, me va guardando de cada una de estas especificaciones los root mean square prediction errors, que son los que voy a necesitar. Allá ya corrió hasta el último, que es Wisconsin. Lo que va a hacer acá, ahora, ¿qué está haciendo acá? Está haciendo también el loop, ¿ok? Pero ahora lo está corriendo para calcularme los gaps, acá. Quiero los gaps, precisamente porque yo no necesito este gráfico, digamos, que está acá, sino de los gaps, para que me queden estas cosas, como habíamos visto en la clase pasada, y toda ruidosita. Bueno, es para eso. Entonces, ahora va a correr esto y me va a calcular los gaps para todos. Y después acá, entonces esto lo está haciendo para todos los otros estados que son los placeos. Lo que yo quiero es después que me lo una, ¿ok? Con a este de Texas contra los placeos, para tener todos en una sola base. Eso es lo que está haciendo esta parte. Yo lo voy a correr simplemente. No va a pasar mucho, no se va a mostrar nada, porque básicamente lo que está haciendo es limpiar, organizar la base. Y lo guardo. Entonces, simplemente a los efectos de que se vea qué pasó. Bueno, es que lo está guardando como temporal. Por eso es importante siempre ver la salida. Listo. Entonces lo que voy a hacer es correrlo entero, de nuevo. Si no, no está encontrando el archivo. No estoy seguro el por qué. Vamos a volverlo a correr. Pam. Voy a empezar. Pam, 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 pam. Yo creo que es porque está en una local o algo y no está encontrando el archivo. Me parece que el 93 Clinton aprobó una medida que no le funcionó en las cárceles, el strike 3. Eso quizás el autor no está considerando. ¿Eso cuándo fue? El 93. El mismo, también el 93. En ese 92, 93. Ok. Le salió muy mal porque metía a todos a la cárcel y en algunos estados ya no había campo. Claro. Entonces ese strike 3 era independiente que la naturaleza del delito, sino cometía 3 infracciones como el béisbol, aun cuando sea el tercero, digamos, algo mínimo. Coca-Cola. Sí. Ok, no lo había escuchado. Habría que ver, por eso te digo que ellos no han logrado todavía publicar el paper. Puede que tenga que ver con eso. Sí. Bueno, ¿qué es lo que les queda entonces? Les queda una base así, en donde lo que están haciendo es 1, entonces este es el gap para el estado 98 que es Texas. Y este es el gap para el estado 1, el gap para el estado 2, el gap para el estado 3 y así sucesivamente,
donde está el tratado y el contrafactual y el gap. El tratado, el contrafactual y el gap. El tratado, el contrafactual, o sea, básicamente está todo pegado, está todo en una sola base. Y ahora sí, uy, metí la pata. Listo, yo creo que ya quedó. Control Z, siempre salvo. Listo, entonces nos vamos para acá, vamos a correr todo eso en un solo gráfico. Que este es el grafito que siempre que queríamos hacer. ¿Okay? Entonces, básicamente nos está mostrando el sintético para todos los otros estados, excepto Texas. Texas es la línea gorda. Obviamente lo que hay que hacer para que se vea así es todos esos códigos que acabo de mostrar. O sea, no se ve así tan fácil. No queda tan... Básicamente acá lo que le están diciendo es, póngale, o sea, grafique el gap 1 contra el año. Que la línea sea sólida y sea bien delgadita. Y hace uno lo mismo para todos los gaps, con excepción del 48, que es Texas. Entonces ahí le dice uno que sea más gruesa la línea y que sea negra. ¿Okay? Y ahí le ponen ya línea en 0 y el título del eje Y, ¿okay? Del eje vertical. Entonces, ese es el grafiquito que queríamos hacer. Lo otro que uno quiere hacer, este es el grafiquito entonces que uno mostraría. Obviamente, por ejemplo, uno trataría de eliminar, el púrpura seguramente uno lo eliminaría y este verde, ¿no? Porque fíjense que atrás da muy horrible. Entonces eso no vale mucho la pena. Lo que sí lo que a uno más le importa es que esta línea negra se salga de todas las otras líneas de colores. Eso es lo que a uno le está apuntando. Fíjese que en este ejemplo, que está bonito, da súper por fuera, digamos. Súper por fuera. Y por ejemplo, esos estados los dos de abajo. Exacto, esto te da, pero esto te da positivo y súper lejos. ¿Okay? Acá habría que ver, quizá, a ver si el root mean creo que está dando bien. Pero sería debatible sobre qué puede haber estado pasando aquí. Quién sabe. Puede haber sido algún grupo de donantes que esté muy ponderado o algo así. Que estén cerca de Texas, por ejemplo. Podría ser. Habría que investigar eso. Entonces, todas son las curiosidades que a veces a uno le saltan. Decir, ¿por qué eso está dando tan lejos? Bueno, habría que investigarlo. Pero en principio, esto está bien. En principio, esto está bien. Lo otro que uno hace, recuerden que lo que habíamos hablado de este cociente de root mean square prediction errors, la clase pasada. Bueno, vamos a hacer eso. Puede que está escrito un poco raro el código, pero bueno, yo trato de hacer lo que ellos están haciendo. Entonces, ellos dicen, bueno, voy a correr esto para solamente un estado, que es el estado 1. Entonces, lo que voy a hacer es el gap, digamos, de ese estado 1, después del tratamiento, antes del tratamiento. Y eso está escrito acá. Y lo que voy a hacer es quedarme con el root, ¿ok? Porque lo que hace es el root del square mean prediction error y el root acá también. O sea, tanto antes del tratamiento, después del tratamiento. Y acá saca el ratio, porque recuerden que el ratio tiene que ser post-tratamiento versus pre-tratamiento. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo que para que como se ve acá es medio raro. Y después lo que me quedo es con este número, eso es lo que realmente me importa, y por eso lo mando a una matriz. ¿Okay? Lo mando a una matriz acá. Ya les voy a mostrar cómo se ve esa base. Se ve raro, pero sí, les funciona. Yo no lo haría así, honestamente. Me simplificaría un poquito más la vida. Pero les voy a mostrar cómo se ve. La base se ve así, básicamente. Lo que quieren es el ratio este. Esto es lo que realmente uno quiere. O sea, el ratio de esto versus esto. Lo está armando medio raro, digamos. Pero este es el número que realmente a ustedes les importa. El resto de los números no son tan relevantes. Le importa este cociente de root mean square prediction errors. Pre versus post tratamiento.
Y recuerden que lo que ustedes quieren es que esto sea lo máximo posible para Texas. Que Texas tenga el nivel máximo, digamos, de T-ratio. Que la diferencia post versus pre sea máxima. A eso le están apuntando. Entonces hacen eso, solamente que lo hacen hacen esta misma cosa que está escrita acá, hacen un loop a través de todos los estados, en donde en este caso sí incluimos acá el 48, que es Texas. ¿Okay? Lo que queremos es que en el 48 sí nos dé máximo. A eso le estamos apuntando. Entonces lo vamos a hacer de una sola vez. Después si quieren leen el código. Pero básicamente este es el gráfico después de haber corrido todo ese código largo. Lo único que está haciendo el código es el mismo coeficiente que acabo de mostrarles, los está corriendo para todos los estados. Y guardándolo y metiéndolo en una matriz y después de esa matriz lo está pasando a una base de datos. ¿Okay? Y después de hecho eso, hace este histograma. El único problema que tiene el histograma es, ¿cómo se llama? Que no me pone los nombres. Me toca irme a la base y fijarme en dónde está ese valor. Y fíjense que Texas, el ratio, me da acá. Interesantemente, y esas son curiosidades que a uno le puede interesar, también da Illinois. ¿Por qué Illinois también da? Buena pregunta. No estoy seguro. Habrá que investigar. Pero básicamente sí me da Texas muy lejos, digamos, respecto de todos los otros. Pero quizá a ellos les toca argumentar por qué Illinois, que tiene de raro Illinois, porque era tan grande, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el root mean square prediction R pre versus el post. Entonces lo que está haciendo esto es el cociente entre uno versus el otro. Y fíjense que incluso el root mean square prediction pre, que es con el que uno hace el ajuste, da muy bonito en Illinois. Súper raro. O sea, no sé qué habrá pasado en Illinois. Bueno, esas son las cosas que les toca defender cuando usan este tipo de métodos. ¿Qué está pasando? No estoy seguro. Por eso es probable que no esté publicado. Por ejemplo, puede estar conectado con lo que vos estás diciendo. Ya no, en una de esas esto no es un tema de las cárceles, sino del 3 strikes, no sé. Porque habla muy mal del sistema judicial gringo. Ah, ¿esto? Claro. Porque no los meten presos solo porque no hay cárcel. Ah, sí, sí, está bien. No, eso pues creo que pasa en muchos lugares. Por eso hay tanta prisión domiciliaria. Porque no hay dónde mandarlos. Sí. Sí. Es muy... Porque después se estabiliza. Es como llenar la cárcel. Ah, sí. Y Como un pico. se estabiliza. Sí. Y todos los que estaban libres, sí. algo así. ¿No? Sí, 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 sí. Sí, no, además yo tengo entendido que el sistema estadounidense es bien peculiar, de que básicamente, de hecho hay un documental muy bueno que se llama Project Innocence, que básicamente es fácil encarcelar a la gente, pero entonces la probabilidad de que alguien termine inocente, termine preso es alta, pero si la persona ya termina presa, siendo incluso inocente, revertir eso es dificilísimo, dificilísimo. En cambio en otros sistemas es al revés. La probabilidad de que uno siendo culpable no termine preso es alta, pero casi con seguridad el que termina preso casi seguro es culpable. Puede que los procesos son demoradísimos, tiene un montón de problemas, pero entonces funciona al revés. Y revertir las cosas en nuestras latitudes es relativamente más sencillo. ¿Okay? Bueno, tiene sus cosas también, las condenas son más suaves, etcétera, etcétera. Bueno, por eso la literatura de economía del crimen es bien amplia, digamos, bien amplia. Yo vería a los jueces porque francamente me llamó la atención esto, que el sistema pareciera no funcionar. Sí, o sea, en Estados Unidos hay todo un debate en torno, por ejemplo, en Texas, yo sé que en Texas hay también pena de muerte, y de hecho no, en otro estado creo que también hay pena de muerte, pero Texas es el que más ejecuta. O sea, en muchos lugares la gente está sentenciada a muerte, pero puede estar sentenciada a muerte décadas. Claro, apelan. En Texas es de los pocos estados que dicen, no, usted tiene pena de muerte y al poco tiempo usted está ejecutado.
En eso también Texas es raro. Texas en varias cosas es un estado raro, un estado bien peculiar, especialmente para esos temas. Como le digo, probablemente por eso este paper no está publicado. Sí, porque genera Sí. tiene un ruido político. Sí. Fuerte. Sí. Bueno, estamos justo de las 7, perfecto. Entonces, vamos a hacer simplemente la introducción. A ver si lo tengo abierto. Yo estaba seguro que lo tenía abierto. Bueno, creo que lo tengo acá entonces. Diferencia en diferencia. Esto lo vamos a ver en varias clases. Es una presentación de 100 diapositivas, es larga. ¿Okay? Lo vamos a ver con calma. ¿Okay? Lo vamos a ver con calma. Con bastante calma. Es largo. Vamos a ver, por fin. Después de tanto tiempo yo sé que ustedes estaban, vamos, ¿cuándo vamos a ver esto? ¿Cuándo vamos a llegar? Vamos. Yo sé que ustedes estaban, yeah. Bueno, por fin, diferencia en diferencias. Justo hoy también en el pregado lo estaba dando. Diferencias muy bonito. Muy bonito. Diferencia en diferencia. Hemos visto algunas cosas muy elementales de diferencia en diferencia hasta este punto. Ahora lo que vamos a hacer es taladrar con toda la profundidad, hasta el infinito. ¿Okay? Vamos a utilizar publicaciones mías, 2 publicaciones mías. No es porque yo me crea que lego, ni que nada, no es que yo les quiera vender mis papers, no es el propósito. Honestamente, voy a hacer así por 2 razones. Primero, no encontré ninguna publicación que muestre bien lo básico, pero bien explicado, digamos, no lo nuevo, porque lo nuevo lo vamos a ver al último, es lo que está en las últimas diapositivas, sino lo clásico, ¿verdad? Esto se considera, lo que yo uso en estos 2 papers es lo clásico, lo que todo el mundo ubica, ¿ok? Entonces, y son ejemplos aplicados a cosas concretas, yo creo que eso también ayuda, como para que se entienda por dónde va la cosa, digamos. A veces en la teoría uno queda medio mareado, cuando solamente la teoría. Esto es más aplicado, yo los hice, entonces yo me lo conozco bien. Pero no es por ego ni por nada, sino porque no encontré nada que lo explique bien. Entonces yo con las cosas que yo hice, se las puedo explicar más o menos por dónde va. Una vez hayamos cubierto estas 2 papers, recién me voy a meter en los métodos nuevos. Son muchos. Esto es lo clásico. Incluso al día de hoy mucha gente sigue usándolos, a pesar de que tiene sus contras. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con este. Este es un paper, ya tiene sus añitos, digamos. Esta fue mi tesis doctoral. Fue largo. Estuve como, sí, el grueso de mi... O sea, ustedes normalmente tienen 3 papers. Bueno, en mi caso tuve solamente 2. El primer paper fue este, que fue eterno, digamos. O sea, pues tuvo que desarrollar un modelo matemático y todo. Si van al paper, es todo un modelo matemático. No me interesa que entiendan el modelo matemático. Ni siquiera yo lo hice a gusto. Lo hice porque me lo pidieron. A mí no me parecía tan interesante. Me parecía más interesante la econometría. Me parecía que tiene más sentido. La idea es que hay una cosa que es la informalidad. Nosotros entendemos como latinos bastante bien lo que es la informalidad en general. O sea, porque en otros lugares hay que explicarles que una colección de empresas, trabajadores de actividad que operan fuera del marco legal o regulatorio. La gente en otras latitudes, para que sepan, cuando uno habla de informalidad, creen que eso es delincuencia. Y uno es difícil explicarles, no, mira, no es exactamente delincuencia, es gente que está en actividades, pero no cumple con ciertas normas. Bueno, en otras latitudes, para la gente, es decir, no cumple con ciertas normas, es delincuencia. Está bien, ¿cierto? O sea, nos parece que los latinos somos más relajados en eso, o sea, les llamamos informalidad, no les llamamos delincuencia. Por eso en ciertas de la otra literatura, en vez de llamarla informalidad, les dicen economía gris. Shadow economy, que es así. Bueno, en Colombia, más allá del debate que pueda haber, típicamente, y hay mucha literatura, no voy a citar los otros papers, básicamente se le echa mucho la culpa a los altos impuestos a la nómina, como uno de los principales factores que contribuyen a la informalidad. Adicional, dicho sea de paso, no está ahí, pero no es el punto del paper, el salario mínimo. El salario mínimo de Colombia es muy alto, digamos, más allá de la controversia que armo cada vez que digo eso, pero en general uno ve estadísticamente hablando, es cierto, es alto. O sea, para el promedio, o sea, típicamente, o sea, básicamente el salario mínimo y el ingreso promedio de Colombia están casi que 1 a 1. Eso es
Eso no pasa en otras latitudes, eso es mucho más abajo, precisamente para que no haya problemas de informalidad. Hoy en día es $500. Sí, pero pero eso es mal número. Uno tiene que hacerlo respecto de lo que se gana en promedio en el país. O sea, pensarlo como si fuera como en dólares es mala idea, porque la gente no gana en dólares acá, ganan. Yo digo para comparar con Bolivia. Sí, pero de nuevo, lo que la gente hace cuando es estricta, compara el salario mínimo versus el salario promedio del país. No lo pasa a dólares. Porque además eso es muy raro, porque eso está muy sujeto a cómo fluctúa el precio del dólar. Claro. Entonces, es extraño hacerlo así, honestamente, esa es mi opinión. Bueno, pero acá nos vamos a enfocar en impuesto a la nómina. Impuesto a la nómina, entonces, ¿por qué? Porque está el mínimo y adicional hay que agregarle todos los costos de impuestos a la nómina. Impuesto a la nómina, por eso lo pongo acá como impuesto a la nómina, pero ustedes lo conocen bien, digamos, ustedes son colombianos, los famosos parafiscales. Contribución a seguridad social, como pensiones, la EPS, ¿cómo se llama? Cesantías, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que se van apilando encima del salario mínimo. Bueno, entonces la idea de esto es que hay una reforma tributaria del 2012 que lo que le apuntó es precisamente a eso, a reducir los impuestos a la nómina para tratar de reducir la informalidad. Ese fue el propósito de esa reforma del 2012. Entonces hay una reforma fiscal, que de ahora en más lo voy a llamar solamente reforma, para que sea fácil, redujo mucho esos impuestos a la nómina, pero mucho, mucho, mucho. Básicamente yo me voy a referir solamente a esa parte del paper. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo deben, al menos, de un salario mínimo tienen que cotizar a la seguridad social. Los que ganan menos de un salario mínimo están exentos de la obligación y gozan de prestaciones sociales subvencionadas, o sea, típicamente el régimen subsidiado de salud. ¿Okay? Es el clásico. Entonces, en el sistema de seguridad social usted tiene un montón de cosas, pensiones, salud, riesgos laborales, servicios sociales, cesantía, etcétera, etcétera, tienen un montón de cosas. ¿Okay? La idea es que los empleadores, los empleadores tienen que hacer estas contribuciones, ¿okay? Por sus empleados. Si el empleador no realiza esas contribuciones, el Estado lo sanciona. En cambio, los trabajadores por cuenta propia, si ganan al menos un mínimo, tienen que realizar sus propias contribuciones. O sea, la gente independiente. Entonces, ¿a qué le apuntó los impuestos a la nómina y la reforma tributaria de 2012? Básicamente lo que hace, se aprueba en diciembre de 2012, el timing es importante, porque eso yo lo exploto mucho. El timing se aprueba en diciembre de 2012. Y la idea era promover el empleo formal. ¿Cómo? Disminuyendo los costos de contratación de las empresas. Lo que se hizo básicamente es reducir en 13.5 puntos porcentuales los impuestos sobre la nómina. 5 puntos porcentuales destinados a SENA e ICBF y 8.5 destinados al sistema de salud. Esa fue una reducción drástica, digamos, del impuesto a la nómina. ¿Con las mismas prestaciones o también las prestaciones? No, eso se mantuvo. Lo que se hizo es cambiar la fuente de financiamiento. Lo que se les dijo es, usted no paga esto por sus empleados, pero usted va a tener los impuestos a las ganancias, o lo que se llama impuesto de la renta a las personas jurídicas. Entonces lo que se hizo es cambiar el gravamen. Entonces en vez de gravar la contratación de personas, se gravó la ganancia de la empresa. O sea, y de ahí se sacaron los fondos. Entonces se cambió eso se pasó a llamar CRE, impuesto sobre la renta, y después se fusionó con el impuesto a la renta, a las personas jurídicas, al empleador. Eso fue un montón, digamos. De hecho, no sé por qué no lo tengo acá, yo creo que sí lo tenía. Eso significó algo así como un 21%, 25% de reducción total, digamos, de la carga que tenían que pagar las empresas. O sea, fue una reducción muy grande. Se hizo en dos etapas. Una primero se hizo en mayo de 2013, creo que fue la primera, y la otra se hizo a partir de enero de 2014. Se hizo en dos etapas, entonces eso sí lo voy a explotar. Entonces, ahí está, se redujo de 60%, antes tenían que pagar 60.3%. Gracias a esta reforma pasaron a pagar 46.8%, por encima del salario mínimo. ¿Ok? Recuerden que es la suma de la totalidad. Entonces fue una reducción de 22.4%, o sea, un quinto.
Hay una reducción grande, es grande. Entonces uno sí esperaría que haya un efecto. ¿Cuáles son los datos que uso? Uso dos fuentes de datos. Lo uso la Gran Encuesta Integrada de Hogares, que es un clásico, datos transversales repetidos, y datos de panel de la ELCA. De las pocas veces que el ELCA más o menos puede servir. Cada fuente de datos tiene pro y contra, obvio. Es muy frecuente la GIH, tiene un montón de años antes y después, tiene un tamaño de muestra muy alto y los cuestionarios muy parecidos. Eso ayuda muchísimo. Todas esas cosas, todos esos factores que ustedes dicen, obvio, en otros contextos nada de eso pasa. Las muestras a veces son chicas, lo hacen mucho menos frecuente, o sea, eso pasa muy seguido. El ELCA, en cambio, por ejemplo, tiene mucho menos años. Y tiene un tamaño de muestra mucho más pequeño, pero no deja de ser un panel. Ustedes ya deberían saber en este punto las ventajas que le da tener un panel. Pueden controlar por la heterogeneidad observada, pueden hacer un montón de cosas. ¿Cómo voy a definir informalidad? ¿Cómo lo defino en el paper? Como la reforma redujo el impuesto de la nómina vinculado a servicios sociales, utilizo la definición de informalidad de seguridad social. Hay otras. Sí, hay otras. Pero básicamente lo que hago es decir, es informal el empleado que no realiza el aporte de la salud o a pensión, ¿ok? O gana un salario mínimo por hora, menos de un salario mínimo por hora. Informal también el trabajador por cuenta propia que no contribuye, ¿ok? A los sistemas de salud. Y obviamente el trabajador por cuenta propia no hay ningún empleador, no tiene ningún empleador. Entonces por eso no se usa el salario mínimo, porque no hay ningún empleador que le esté obligado a pagarle el mínimo. El trabajador por cuenta propia gana lo que gana. Formal, en cambio, el empleado que sí hace contribuciones o el trabajador por cuenta propia que sí hace las contribuciones que le corresponden. ¿Okay? Listo. Esa es la definición formal e informal. Entonces, la idea es que meto solamente a los empleados privados, a los domésticos, peones y trabajadores por cuenta propia. O sea, si se dan cuenta, si leen eso, por ejemplo, no estoy poniendo ahí a los empleados públicos, porque para los empleados públicos no cambió nada. Nada. Toda la reforma aplicó exclusivamente a los empleados privados. Como que quede claro. Entonces, los tratados. ¿Cuáles son los tratados? Los trabajadores privados, domésticos, con salarios entre 1 y 10 salarios mínimos. Porque esa es la gente a la que esta reforma le cambió las cosas. Si se gana más de 10 salarios mínimos, la cosa no cambió. De hecho, eso hoy en día está haciendo un lío y se está debatiendo eso. Sobre que estos 10 salarios mínimos se llaman salario integral. Y hoy en día se está debatiendo sobre si hay que eliminar esa figura, si tiene sentido, porque genera un montón de distorsiones. Porque básicamente, justo ahí, si ustedes ganan por arriba o por debajo de 10, cambian completamente las reglas. Entonces la gente está diciendo sobre si esa... es 10. Porque es 10, digamos. O sea, ¿por qué 10? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 15? O sea, es medio... Como ese 10 como hiper arbitrario, digamos. O sea, no sé a quién se le ocurrió esa maravillosa idea. Pero bueno, está hecho así. Entonces, eso es lo que yo exploto. Y los controles, con sus defectos que eso tiene, son los trabajadores por cuenta propia. No es, o sea, que también me dieron palo cuando yo fui a defenderlo. Sí, eso no es el mejor grupo. ¿Por qué? Porque uno pensaría claramente de que este grupo de trabajadores es radicalmente diferente a este grupo de trabajadores. Pero bueno, es lo mejor que se puede hacer dado el contexto. Porque piensen que esta es una reforma tributaria que aplica a todo el país y básicamente a la totalidad de los sectores económicos. Entonces no hay ninguna ciudad o sector económico que uno pueda decir, este tratado y el otro es control, o este grupo de trabajadores. No, o sea, el único grupo más o menos es este, con todos los efectos que eso tiene. ¿Pero son castelos de menos de 10 millones? No, cualquier nivel de ingreso. Cualquier. Porque de nuevo, a ellos esto no importa. Para ellos esto no importa. O sea, la reforma no hizo ningún cambio para ellos. O sea, antes y después de la reforma, la vida de ellos siguió igual, para los cuenta propia. No les cambió. O sea, la reforma aplicó específicamente para los empleados, principalmente privados, con entre 1 y 10 salarios mínimos. Para el resto de los trabajadores en la economía, no hubo diferencias. Ninguna, cero.
Entonces eso es lo que trato de explotar. La idea es que los trabajadores por cuenta propia tienen un marco legal tributario diferente al de los empleados y no están sujetos a impuestos a la nómina. Y esto era reducir los impuestos a la nómina. Obviamente, ¿para qué hacer datos con panel? Porque hay un tema de transición entre tratado y control, eso se llama compositional effect. ¿Okay? Entonces la idea es que los trabajadores podrían pasar de trabajo por cuenta propia a trabajo asalariado después de la reforma, contaminando las estimaciones hechas con la gran encuesta integrada de hogares. Hay poca gente que reconoce eso. Yo sí. No es por tirarme flores, pero yo aporté eso. Por eso uso los datos del ELCA. Porque los datos del ELCA uno puede ver si la gente se mueve entre el tratado y control. Si no, sin datos de panel uno no puede. No le toca suponer que la gente sigue siendo tratado de control. No es lo ideal. Entonces, las estimaciones por efecto fijo controlan también por la heterogeneidad observada. Que eso sí lo deberían saber ustedes en este punto. Entonces, hago estimaciones de diferencia en diferencia, pero de efecto fijo. Entonces, controlo por heterogeneidad observada, que podría contaminar el efecto de la reforma, el efecto estimado de la reforma. Entonces, este es el ejemplo, el gráfico clásico que uno debería ver. Entonces, es el total de trabajadores formales e informales. Entonces, lo que uno ve, claramente, digamos, estos son los formales, los trabajadores formales. ¿Ok? El total, no es el porcentaje, el total. En cambio, los trabajadores informales, bajo los criterios que yo les estoy diciendo, uno ve que había una tendencia creciente acá, y acá vino la reforma y uno ¿qué ve? ¿Qué ve ahí? A un quiebre. Eso es lo que siempre se tiene que ver, que haya algo, tiene que haber pasado algo. Entonces, claramente uno ve que los formales siguieron creciendo, en cambio la cantidad de informales se torció. ¿Okay? Y lo hago al análisis desde 2008, enero de 2008, hasta diciembre de 2016. O sea, tomo la misma cantidad de años antes, la misma cantidad de años después. Esto ya es la tasa de informalidad de los tratados y esta es la tasa de informalidad de los controles. Y están en diferentes ejes. Entonces, este es el eje en el que estoy midiendo a los tratados y este es el eje de los controles. ¿Okay? Es importante. Y el rango es el mismo de ambos lados. Eso también es esa parte importante. Entonces, ¿qué es lo que ve uno también? Que venían, no es exactamente paralelo, eso va a ser un problemita que después me toca ajustar, porque no se ve exactamente paralelo, los dos deberían verse paralelos, pero lo que uno sí ve es que el control se ve igual, que a eso es lo que uno querría, que la serie se vea muy parecido antes y después de la reforma para el control. ¿Dónde tiene que ver uno el cambio? En el tratado. En el tratado es que uno ve, ¡pah!, que la cosa cambió. Esa es la clave. Entonces, gráficamente algo uno debería ver. Algo. Uno no está seguro, uno hace después el resto de la econometría, pero algo debería verse. Y de nuevo, esto es cuando se aprueba, esto es la primera deducción y la segunda deducción. Esa es la parte clave. Entonces, ¿cuál es la idea? Voy a hacer una cosa muy fácil, que es la especificación más simple, que es ponerle acá la probabilidad de ser informal, la binaria de tratado y tratado con enero 2013. ¿Por qué? Porque ahí ya está aprobada la reforma. Después mayo 2013, que cuando ya le hacen la primera deducción, y después de enero 2014 en adelante, que es cuando se hace la segunda deducción. Entonces son diferentes etapas de la reforma, entonces uno lo parte en tres partes. No hace diferencia así sencillo. Y le pongo obviamente controles, siempre hay que ponerle controles a estas cosas. Entonces la idea es que esto es la probabilidad de que el trabajador tenga un trabajo informal en el periodo T. Esto es una binaria igual a 1 para enero 2013 a abril 2013. Esto es una binaria igual a 1 para mayo 2013 a diciembre 2013. Y esto es una binaria igual a 1 para enero 2014 en adelante. Esas son las interacciones que uno está haciendo. Entonces ahí es donde uno va a captar con estas diferentes binarias y estas diferentes interacciones las diferentes etapas de la reforma. Entonces, eso va apuntado a lo que yo les decía. Esto es una forma de partir en diferentes partes la misma reforma. Es la misma reforma, pero tuvo diferentes etapas. Eso es importante. Entonces, se puede utilizar diferencias clásicos, pero partiendo del tratamiento. Se puede. Esto es un ejemplo.
Y obviamente nosotros estamos interesados en alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Y acá tenemos un montón de controles. ¿Okay? En el paper están todos los controles. Después les paso. Creo que el paper está subido en Teams. Después se pueden utilizar interacciones año-mes. Eso también es viable. Básicamente pongo la binaria acá, pero después interactúo tratado con todas las interacciones año-mes. ¿Ok? De 2008 a 2012 y después de 2013 a 2016. ¿Por qué? Porque la idea es que esto de 2008 a 2016, esto es lo que a mí me importa en realidad. No sé por qué acá tengo... Sí, esto no debería estar, lo debería borrar. Ah, no, esto está acá para controlar por tendencia. Pero en realidad lo que a mí me importa son estas dos betas. ¿Por qué? Porque básicamente esto es el efecto de tratamiento que a mí me importa, porque esto ya después de que se aplica la reforma, y esto es para prueba de tendencias paralelas. Vamos a hablar de eso también. Básicamente, la idea de diferencia en diferencia es el ejercicio que uno está haciendo. ¿Habíamos visto este gráfico o no? ¿Okay? Bueno, creo que lo habíamos mencionado. Estábamos hablando de que estamos haciendo el supuesto de tendencias paralelas. ¿Okay? Que estamos suponiendo que en el grupo tratado, en la ausencia del tratamiento, estamos suponiendo que se hubiese comportado así. Eso es lo que estamos suponiendo. Lo que hace la gente, que es lo que yo hice, para tratar de verificar si eso se cumple y no hay un sesgo, básicamente que esto se vaya para abajo en realidad. Lo que la mayoría de la gente hace, yo incluido, para tratar de verificar que no haya sesgo, es correr diferencia en diferencia, pero pretratamiento. ¿Por qué? Porque eso tiene sentido. Porque básicamente no debería dar nada. Pretratamiento no debería dar nada. Si da algo, es evidencia, es indicio de que hay un probable sesgo de violación de tendencias paralelas. Entonces, hago el mismo tipo de estimación, utilizo residuo ajustado por estacionalidad, asumo un modelo de probabilidad lineal, no me invento nada, es un clásico, modelo de probabilidad lineal, no hago login, no hago probability, meto todos estos controles, ¿okay? De edad, sexo, educación y departamento, y estos son los resultados más simples. Bueno, no, esto todavía no son las regresiones, digamos. Entonces, esta es la cantidad de trabajadores que tengo al lado y lado, de los control, y los tratados, que tengo esto y esto, antes y después, tengo el porcentaje de hombres, donde empieza a haber diferencias, por ejemplo, en los años, en la edad, son un poco más jóvenes los tratados, los años de educación, obviamente los tratados son más educados que los controles, porque recuerden que los controles son cuenta propia, es que eso es un lío. ¿Okay? Son más, un poquito, acá también hay un poquito de diferencias, los salarios, digamos, en general los cuentas propias ganan menos que los asalariados, o sea, en general siempre va a haber diferencia en casi todas estas cosas, y es por el lado que la gente más me pegó, porque me dice, a ver, estás comparando grupos de trabajadores, medio muy diferente, digamos, pero lamentablemente es lo mejor que se puede hacer en este contexto. No es perfecto, ningún paper, ninguna econometría es perfecta. Esto es lo más simple, entonces. Entonces tenemos esto lo que estaba dando ¿cómo se llama? De informalidad de los controles pretratamiento. Obviamente los controles tienen una tasa de informalidad mucho más alta, son cuenta propia, que los tratados. ¿Okay? La diferencia es de menos 38 puntos. Pero después, ¿qué empezó a pasar? Entonces, esta diferencia estuvo acá, esta diferencia estuvo aquí, o sea, la diferencia se empezó a ver que mientras que los controles básicamente casi no cambiaron, en cambio para los tratados empezó a bajar de forma sustancial su tasa de informalidad. Entonces, obviamente, esa brecha se empezó a agrandar. Y cuando uno calcula la diferencia en diferencia, estos son los números que dan de la diferencia en diferencia. Para cada periodo. Obviamente, esto es lo más simple, sin hacer controles, sin hacer nada. Es la primera tabla del paper. Obviamente uno tiene que hacer regresiones. Estas son las regresiones estimadas. Entonces, esta es la estimación en 3 periodos. ¿Okay? En 3 periodos de la reforma, y lo que me da en la más simple, esta no tiene controles. Esta no tiene controles, es más fácil de todas. 1.6, 2.5, 6.5. Cuando ya le pongo controles, baja un poco, pero si siguen manteniendo los signos, 1.1, 2.1, 5.4.
Después, esta es otra que la gente me pidió, me dijo, no, o sea, divídalo por año, también se puede, 1.1, 2.1, que es lo mismo que me da acá, pero divídalo por año. Me dicen, pónganlo 2014, 2015, 2016, y lo que va dando es que las brechas son cada vez más grandes. O sea, es un efecto creciente. Si lo hago por urbano y rural, también los resultados se mantienen, o cambia un poco, digamos, me da un poquito más en lo rural. Nunca supe exactamente qué, pero en lo rural el efecto fue gigante. Seguramente porque estamos comparando contra un 100% de informalidad en los cuentas propias. Por sector también fue súper interesante, digamos, esto va a ser las mismas estimaciones, pero por sector. ¿Okay? En todos los casos me termina dando que el efecto fue creciente a través del tiempo. Y esta es la que a mí personalmente más me gustó, no sé por qué no se vendió tanto, pero esta es la que más me gustó a mí, que es comparando a la gente que está justo alrededor de un salario mínimo. Porque para mí esa es la gente que es más o menos comparable. Porque la persona que ya gana 2, 3, 20 salarios mínimos no importa tanto, o la gente que ya está ganando muy cerca de un mínimo, que está muy en pobreza, es muy difícil. Pero esta gente está justo ahí alrededor de un mínimo. Medio mínimo y 1.5 mínimo. O sea, la ventana es simétrica. Esta es la gente que para mí, esa cosa de que el cuenta propia y el asalariado no sean tan parecidos, para mí en este grupo más o menos sí son parecidos, más o menos. Y me sigue dando, que por ejemplo acá me da 0,9, 1,17, 53, o sea, fíjense, si los comparan con este, que es lo más comparable, todas las estimaciones me dan más altas, comparado con esto. Todas me dan más altas. Y que honestamente para mí sí tiene sentido, porque esta es la gente para la cual la reforma hizo la máxima diferencia, porque es la gente que está justo en el margen de la formalización. No, que justo en la reforma, si alguien tiene un empleador, la reforma sí le hizo diferencia, porque dice, no, venga que yo lo formalizo, porque ahora sí me bajó. Cambia la persona que ya ganaba 3 salarios mínimos, es muy difícil, digamos, que el empleador la vaya a formalizar así por arte de magia, digamos. En cambio, si gana exactamente un mínimo o un poquito más un mínimo, ahí en una de esas el empleador sí le dice, venga y lo formalizo. Digamos, esta es la gente que para mí sí hay una gran diferencia, este grupo. Hago más cosas, obviamente, no me quedo, este es el grafiquito que por lo menos a mí más me gustó, el que más se vende. Esto básicamente estima lo mismo que estoy haciendo acá, pero estimándolo mes a mes, todos los meses. Entonces, ¿qué es lo que da? Antes de la reforma no da nada, da todo estadísticamente no significativo, que es lo que uno quiere. Acá es donde ya las estimaciones empiezan a ser estadísticamente significativas y negativas, ¿okay? Que eso es lo que uno quiere. Pero típicamente uno quiere con una estimación de diferencia en diferencia de así, ¿okay? Que se vaya para abajo. O para arriba, depende de qué es lo que están evaluando. Pero debería dar que antes no pasaba nada y después sí. Si no le da nada ni antes ni después, están en problemas. Y si le da algo antes, también están en problemas. Porque es como, esto sería violación de tendencias paralelas. Hago más cosas, estas son estimaciones de robustez, o sea, no voy a entrar en detalles de esto. Esto es típicamente, esto uno lo arma para darle con gusto a los advisors o a peer reviewers. Siempre tiene que haber una tabla así donde uno muestra básicamente lo que deberían ver de todo esto, que todo se mantiene en negativo y estadísticamente significativo en el grueso de las estimaciones. ¿Okay? El único caso que no da mucho así es este último, porque estos me están pidiendo, un peer review me pidió cada cluster error por año y departamento, y eso no tiene ningún sentido, no hay por qué hacer eso. Pero yo lo hice igual porque me lo pidieron, o sea, no porque me pareciera la gran cosa. Esto es con el panel, en el panel también da, digamos, solamente que con mucho menos años, y hago estimaciones de efectos fijos y de panel. Y en todos los casos, si se fijan, me da negativo y estadísticamente significativo. En todos los casos me da negativo y estadísticamente significativo. Y esto es con la ELCA, acá arriba. Estas son las estimaciones usando el ELCA. Y esto es la GIH, tratando de aproximarme a la muestra que tiene el ELCA. O sea, es como un híbrido. Y estas son las estimaciones, ¿cómo se llama? De robustez. Robustez utilizando el panel. ¿Okay? Y de nuevo me da que alrededor del salario mínimo es donde me dan las estimaciones más grandes, que es lo que, de nuevo, para mí tiene más sentido. ¿Qué me da entonces? Me dan estimaciones de reducciones significativas de la informalidad derivada de la reforma.
los resultados de la data transversal, repito, me dicen que para diciembre la tasa de informalidad fue del 56.2. Entonces, el DID anti-simple indica que la aprobación tuvo un efecto pequeño, porque básicamente es 1.1 dividido en 56.2, mientras que la primera exención, que es lo que tiene sentido, tuvo un efecto un poquito mayor, de 3.7%, y el mayor, y un efecto creciente de hasta 7.3 o incluso 11.7 en 2016. Las mensuales también me da lo mismo. Por ejemplo, una reducción de 10% para agosto y hasta 16.7 en diciembre de 2016. Obviamente, respecto a este momento del tiempo. Ojo, respecto a diciembre. O sea, ya básicamente lo que me está diciendo es que la estimación es como aproximadamente de una reducción del 16.7% de la tasa de informalidad en diciembre de 2016 respecto a la tasa que tenía en diciembre de 2012. O sea, básicamente son efectos relativamente grandes. Con el panel me da muy parecido, de hecho me dan un poquito más o menos parecido, ¿no? Me da para 2016, me da una reducción similar a esta de 15.9. Todo en la misma dirección y todo estadísticamente significativo, que es lo que más o menos uno esperaría en un paper de estos, ¿okay? De diferencia en diferencia. Obviamente me demoré mucho, esto me demoró mucho, o sea, lo estoy mostrando acá, pero me demoré rápido, porque hay que trabajar con datos transversales repetidos, panel, volver a correr, y además defender todo el santo tiempo el tratado de control y la definición de informalidad. Entonces esto es lo clásico. Entonces básicamente en este paper, pueden leer el paper entero si quieren. Creo que sí, igual con las conclusiones, no, este ya es el otro paper, pues llegamos hasta acá. Pueden leer el paper si tienen ganas. Pero básicamente en este paper, por lo que se acaban de dar cuenta, utilicé todo lo clásico de diferencia en diferencia, todito. Hago todas esas estimaciones, interacciones año-mes, estimaciones simples y estimaciones año-mes. Y hago pruebas de tendencias paralelas utilizando esto y el vector de tratamiento de interés con esto. Entonces, eso es lo más flexible que ustedes pueden hacer. Hay gente que le llama a esto, para que sepan, fully flexible. Dicen fully flexible, porque es completamente flexible. Y hago al mismo tiempo prueba de tendencias paralelas, que uno siempre debería hacer prueba de tendencias paralelas al usar diferencias en diferencias. Hay gente que también le llama eso, para que sepan, placebo de tiempo. Placebo de tiempo, también hay gente que le llama así. Que es cambiar el momento, digamos, básicamente el tratamiento y volver a correr diferencia en diferencia. Se puede. Esto es lo mismo, estoy haciendo lo mismo. La única diferencia es que lo estoy haciendo para todos los meses posibles, antes del tratamiento. Antes del tratamiento. Entonces, eso como para que sepan, digamos, una aplicación clásica, digamos, de diferencia en diferencia, con un ejemplo que conozco bien. La próxima clase, lo que vamos a hacer es hablar del siguiente paper, que también uso cosas clásicas, pero uso lo que se llama triple diferencia en este otro paper. Triple diferencias, que este otro. Yo es como una continuación de este, por eso primero doy este y después doy el otro. El otro es como una continuación de este paper. Léanlo. ¿Tuvo éxito la reforma? Sí, mi conclusión general que sí. De hecho, fue muy exitosa, digamos, a la hora de reducir la informalidad. Muy exitosa. De hecho, mucho de lo que se está debatiendo actualmente es de que la reforma que se está debatiendo ahora va a subir los costos, en vez de bajarlos. Entonces, todas estas ganancias de reducción en informalidad podrían revertirse, digamos, con más costos, digamos, con subir los costos. Lo que está demostrando esto es que bajar los costos funciona. Hacer lo inverso significa que todos estos signos se van a dar vuelta. Bueno, ahí están las conclusiones. En mi país, en Bolivia, hay unos costos colaterales importantes, difíciles de medir. Uno es que si uno tiene un problema con el empleador, va al ministerio para que resuelva la duda. Y con 90% de probabilidad el ministerio le da la razón al empleado. Sí, esos son los costos de... Nadie quiere contratar. Exacto. Y después, sí. si el empleado le roba a uno, no lo puede despedir, porque tiene que demostrar con la cámara y todo. Y si lo despiden, tiene que darle 3 salarios más un salario por año. Entonces los costos de despido son gigantes.
La gente dice, yo me incluyo, no contrato jamás. Sí, eso es lo que ahora en estos momentos, de hecho hay bastante literatura, la misma OIT está sacando cosas al respecto y hay reflexiones al respecto de que todas estas rigideces que buscan proteger, bueno, a veces que se dan vuelta, digamos. De hecho va a ser interesante en esto, con esto que está pasando en Argentina, con Milei que está desregulando muchas cosas, a ver si efectivamente eso es un experimento natural, digamos, a ver si desregular, digamos, funciona. ¿Va? Que, por ejemplo, eso podría ser un buen ejemplo para control sintético, pero va a tener que pasar varios años a ver si tuvo el efecto que uno esperaba o no, digamos. Pero sí, en Latinoamérica en general está el tema que hay una desconexión generalizada de lo que dice la regulación de lo que pasa en la realidad. Por ejemplo, hace poco estuve haciendo yo unas estimaciones para Honduras, y Honduras, bueno, lo que yo he apoyado es tener varios salarios mínimos. Ve que eso tiene más sentido. Pero incluso en Honduras, que tienen varios salarios mínimos, el salario promedio mínimo es una cosa ridículamente alta, tan alta que básicamente el 80% de la gente gana por debajo del mínimo. Eso es básicamente eso, y no tener ningún mínimo es lo mismo, ¿no? O sea, si el 80% de la gente gana por debajo de eso, o sea, entonces el resto de la regulación que uno tiene, que típicamente cubre la gente que gana por arriba de un mínimo, aplica una fracción mínima, digamos. Entonces, esos son desconexiones, digamos, de la regulación respecto de lo que realmente está pasando en el mercado laboral. Lo que pasa es que hay una confusión, creo yo, de creer que adaptar la regulación a la realidad es precarizar. Y en realidad la idea es, no, es que ya las cosas son precarias. No precariza, o sea, ya las cosas son precarias, hay que tratar de adaptar a este contexto que es precario, porque si no, no vamos a tener y ese es mi concepto, digamos, respecto a informalidad, ese problema no se va a resolver nunca, sino, porque son un conjunto de regulaciones que no son realistas, digamos, respecto al contexto. El contexto no... Son más políticas. Sí, exacto. Entonces, es el lío. Bueno, es el otro lío, grande. Es fácil para el político subir el salario mínimo porque nunca lo paga.